Entonces les indicaba, entonces en estos tres foros es como para estar como en comunicación, ¿cierto? Aquí yo les voy a ir colocando entonces como los enlaces de las grabaciones que vayamos teniendo de las tutorías. La primera de pronto no la subí, pues como fue como la presentación de la clase, sin embargo la voy a montar. Allí tengamos en cuenta entonces que cuando ustedes ingresen a la parte de videoconferencias, a ver, aquí está el comentario, entonces no sé si se les muestra así, es simplemente pues como un texto. Entonces, ¿qué toca entonces hacer aquí para uno poder visualizarla? Porque no tiene, o sea, la plataforma no nos permite colocar pues como un link aquí, como un vínculo. Entonces, tendríamos que copiarnos esa URL, ¿sí? La copiamos y entonces ahí la llevaríamos pues a una pestaña nueva para poder visualizar la tutoría. Recuerden entonces que en la tutoría tuvimos una dificultad de conectividad y que de pronto se nos cayó un momento la grabación, entonces por eso aquí aparece un video de 41 minutos apenas. Pues aquí les compartí solamente fue como la primera parte de la tutoría. Voy a colocar la segunda parte donde está explicando pues como el concepto de investigación de operaciones y los métodos pues, de investigación de operaciones, que es como para que lo tengamos allí presente. Pero de esa manera es que entonces ustedes van a poder como ingresar a ver los videos. Lo otro, por ejemplo, que les voy a indicar es que aquí en la sección de actividades les va a aparecer algo que se llama tareas, ¿sí? Las tareas van a ser las guías de trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando y que ustedes entonces van a empezar pues como a adelantar y a practicar. Las tareas no las voy a asumir, o sea, no las vamos a tomar nosotros como actividades de seguimiento, como trabajos enseguida, como talleres, ¿no? Cuando hagamos la diferencia, por ejemplo, entre una tarea y un taller es como el hecho de que el taller sí es como para entregar y para el proceso pues de seguimiento. Si dice simplemente tareas, es una guía, ¿cierto? Como esta que les voy a presentar aquí enseguida. Es una guía como esta para que entonces ustedes para practicar. ¿Sí? Eso es para practicar. Esa, por ejemplo, la voy a colocar, pues esa va a ser la tarea número 1, la guía número 1. Simplemente entonces dos enunciados, perdón, sí, un solo enunciado para que entonces apliquemos una serie de métodos que les voy a explicar en este momento. Entonces eso es lo que está acá. Bien, entonces tengámoslo ahí presente, ¿cierto? Que las tareas hay que hacerlas, lo que yo que le coloque en tarea hay que hacerlo, sí, claro, hay que hacerlo en el sentido de que con eso nos va a ayudar entonces a repasar el contenido que estamos desarrollando. ¿Que hay que entregarlo? No, no hay necesidad, no hay que entregarlo, ¿cierto? Bien. Entonces, en investigación de operaciones, tenemos nosotros entonces la posibilidad o la preocupación que nos va por lo que nos vamos a preocupar nosotros en ese momentico es por lo que es la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones, hay algunos criterios, hay unas técnicas o métodos para esa toma de decisiones. En términos generales, pues, ¿qué es lo que queremos nosotros abordar aquí? La idea es que ustedes entonces aprendan a diferenciarse, a utilizar diferentes modelos y a diferenciar diferentes modelos, ¿sí? Para aplicación entonces en la que es la investigación de operaciones. Pero en términos, ¿en qué sentido? Básicamente en la toma de decisiones, ¿sí? Por eso vamos a analizar lo que es la teoría de las decisiones, determinante de lo que son modelos de pronósticos, en este caso por ejemplo aplicado entonces a lo que es los nichos de mercado, y llegaríamos entonces a lo que son los modelos de inventario. Bien, en esa parte de lo que son los nichos de mercado para los pronósticos de modelos o modelos de pronóstico, básicamente lo que vamos a hacer entonces nosotros es desde unos modelos matemáticos determinar la posibilidad o el comportamiento de una situación de mercado. Por ejemplo, si una empresa está fabricando celulares, por ejemplo, y entonces tiene un ritmo de fabricación no es constante mes a mes, sino que hay ciertas variaciones, entonces lo que uno podría decirse es, bueno, y fábrica depende, pues es como la demanda que tenga, ¿cierto? La demanda, que tiene diferentes demandas pues como mes a mes, entonces para no excederse como en la fabricación
o no quedarse como en la fabricación de esos mismos equipos de celulares, entonces ella aplicaría algunos modelos de pronóstico y puede determinar la cantidad aproximada, ¿sí?, pronosticada de celulares que debe fabricar el mes siguiente, ¿sí? Sabiendo eso, pues ya pueden tomar decisiones de qué cantidad de materia prima, qué cantidad de tiempo, qué cantidad de recursos va a invertir para esa fabricación, ¿sí? Bien, igual se centra en lo que son los modelos de inventarios, pero en este caso pues se refirió pues a la parte de lo que es inventario, al almacenamiento pues de mercancía y de productos. Bueno, aquí hay unas preguntas pues como para una prueba inicial, esas no las vamos a hacer nosotros. Tienen mucho que ver, o están muy relacionadas con la parte de lo que es la estadística descriptiva y la estadística probabilística, pero estas no las vamos a desarrollar. Vamos a lo que son los modelos, que es lo que nos interesaría después en ese momento. Modelo para toma de decisiones. Bien, entonces cuando hablamos de definición o la teoría de decisiones, básicamente lo que nosotros hacemos alusión allí es al análisis de decisiones, ¿cierto? Al análisis de decisiones. Cuando usted va a tomar una decisión en la vida cotidiana, en la vida real, usted analiza los pros y los contras, ¿sí? Los pros y los contras. Por ejemplo, ustedes han decidido continuar su formación profesional con la Corporación Unitaria de Remington, con el CAT, ¿cierto?, con el Centro de Atención Tutorial, y se analizó pues como cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, si continuaba o no continuaba, a raíz de pronto de lo que es ese tiempo de pandemia. También entonces uno analiza, ustedes analizan, entonces bueno, continúa entonces ese semestre a pesar de las dificultades y que de pronto entonces las tutorías van a ser de forma remota, o paro pues, pero la universidad no va a parar, ¿cierto? Yo paralizo el semestre yo para no trabajar de esa manera, pero la universidad no va a parar, mis compañeros de pronto van a seguir en la formación, y entonces yo voy a quedarme rezagado pues como un semestre. Listo, ese semestre que no voy a estudiar, entonces ¿a qué me dedico? ¿Sí? O sea, uno intenta recopilar toda la información que sea necesaria, que sea oportuna, que sea relevante, relacionada pues con la temática, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una información que puede ser, no, es que este mes es gratis una serie en Netflix, por ejemplo, La Casa de Papel es totalmente gratis en Netflix en este semestre, ¿cierto? Esa es una información que de pronto para cierto aspecto, cierto ámbito de la vida de algunas personas puede ser importante, pero para nuestra situación de que si continúa o no continúa el semestre así de forma remota con la universidad, no sería relevante, ¿cierto? Pues no creo que sería un factor determinante entonces de que bueno, voy a parar porque me voy a dedicar entonces a ver la serie, ¿sí? Bien, cuando uno toma esa información, cuando uno recaba toda esa información, lo que uno busca es ser muy asertivo, ¿sí? Ser asertivo. Cuando hablamos entonces de la asertividad, básicamente lo que estamos haciendo alusión es a que siempre tomemos una decisión lo más certera posible, lo más fiable o confiable posible, ¿cierto? Para uno no cometer errores. Bien, para la toma de decisiones entonces tenemos varios procesos, ¿sí? Varios procesos. Usted, por ejemplo, en matemáticas en el colegio, a nosotros nos enseñaron que para resolver problemas matemáticos podemos utilizar entonces el método inductivo o el método deductivo, ¿cierto? Partiendo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿sí? Acá nosotros vamos a utilizar algunas estrategias matemáticas para poder resolver entonces estos, o para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Estas tomas de decisiones se basan, por ejemplo, en muchos modelos que son estadísticos. Entonces, por eso dice aquí pues que a diferencia de los procesos de toma de decisiones determinísticos como lo son la optimización lineal, que ha resultado el de un sistema de ecuaciones, el sistema paramétrico de ecuaciones y la toma de decisiones bajo incertidumbre, las variables son normalmente más numerosas y por lo tanto más difíciles de medir y controlar. Sin embargo, los pasos para resolver un problema de toma de decisiones por este método serían similares, son los mismos. O sea, nosotros acá, por ejemplo, en lo que es la optimización lineal, cuando vemos
métodos numéricos, programación lineal, nosotros trabajamos mucho lo que es la parte de optimización lineal. Entonces trabajamos con sistemas de ecuaciones lineales, en algunos casos de pronto podría aparecer, bueno, no aparecen ecuaciones lineales, sino que simplemente son ecuaciones lineales, sistemas paramétricos, pero siempre van a haber diferentes variables y numerosas, de pronto numerosas, aquí nosotros vamos a tener numerosas variables y posiblemente entonces va a ser muy difícil de pronto de establecer una ecuación lineal o un sistema de ecuaciones lineales. Recordemos que cuando tenemos sistemas de ecuaciones lineales nos aparecen, por ejemplo, una, dos, 3 variables y entonces aparecen 2, 3 ecuaciones. Y aquí van a aparecer diferentes variables y por lo tanto entonces construir el sistema va a ser más complicadito. Pero lo que sí nosotros vamos a tener seguridad es que seguimos estos pasos. Vamos primero a eso. Ese enunciado matemático que nos van a dar allá, que vamos a tener, lo vamos a tratar de simplificar. Lo vamos entonces a simplificar. Luego simplificado, entonces construimos un modelo de decisión. ¿Sí? Entonces para los modelos de decisión, como les decía, hay unos algoritmos pues, que vamos a seguir, unos paso a paso, dependiendo pues, el modelo que queramos aplicar. Luego comprobamos el modelo, ¿cierto? Ya al probar o al comprobar ese modelo, entonces vamos a dar pues como una solución. Y lo importante, por ejemplo, es que esos mismos modelos van a ser utilizados o pueden ser utilizados entonces a problemas similares. Entonces aquí yo traigo a colación, por ejemplo, eso se tiene mucha relación con lo que es el método de Polya para la resolución de problemas, ¿cierto? Polya es un matemático cubano y entonces nos establece eso, que usted primero, antes de resolver un problema, entienda el problema, ¿cierto? Entienda qué es lo que le está pidiendo el problema, que le está preguntando, ¿sí? Cuando se entiende el problema hace una buena comprensión de él y por lo tanto entonces Polya se plantea que ya tiene más del 50% del problema resuelto, porque ya sabe qué es lo que va a hacer. Entonces cuando tenemos esa comprensión del problema, de lo que hacemos nosotros ya es establecer un modelo matemático o una ecuación, una función, un sistema de ecuaciones o algo así, ¿cierto? Y cuando ya lo tenemos de pronto identificado de esa forma, entonces lo que uno hace enseguida es hacer un proceso de retrospectiva, mirar qué otros problemas iguales a ese ha resuelto. Bueno, y si no tiene iguales, entonces muy similares. Cuando hemos nosotros encontrado problemas similares al que ya tenemos, que hemos resuelto, entonces ya sabemos cuál es el procedimiento matemático que vamos a utilizar para abordar entonces ese problema. Y eso nos pasa, por ejemplo, cuando estudiábamos álgebra en el colegio. Entonces él le dice, no, bueno, vamos a trabajar casos de factorización y entonces le decían, bueno, trinomio cuadrado perfecto. Usted ya trata entonces de identificar si es un trinomio, ¿cierto? Si es cuadrado, si es perfecto. Luego que tenga eso, entonces ya, pues, si ya tiene eso, ya sabe entonces cuál es el algoritmo para desarrollarlo. ¿Sí? Eso sucede entonces acá. Bien. Recordemos que si en la explicación que voy teniendo tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces la podemos aclarar enseguida. Listo, entonces vamos a mirar. ¿Sí? Profesor, ese material no lo vas a llegar, ¿verdad? Claro Digo, que sí. como para... Para que ustedes lo revisen con calmita, claro que correcto, sí. correcto. Listo, entonces vamos a utilizar entonces ahora sí algunos criterios pues para la toma de decisiones. Vamos a empezar a mirar. El primer criterio que nosotros vamos a analizar se llama criterio pesimista, ¿sí? También conocido como criterio de Maximin. Es decir, todo lo malo me sucede a mí. Eso es como las personas que son, pues, aquí lo dice, ¿no? Que son pesimistas, ¿cierto? ¿Por qué me sucede eso a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué mal que he hecho? ¿Qué karma tengo que pagar? ¿Cierto? Cuando esto sucede o cuando se piensa de esa manera, básicamente entonces lo que uno toma es, o sea, siempre se va uno es a los extremos, ¿cierto? Se va entonces uno es a los extremos. En el término de los extremos, por ejemplo, pero el extremo de lo más bajo o de lo peor, ¿sí? En este sentido, entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente: usted va a tomar entonces una decisión
sobre una situación cualquiera, entonces se toma de esas decisiones y de las variables que establecen allí, de las variables que se establecen allí, entonces se coge las más bajas. Bueno, y como se intenta entonces tener como buen ánimo, pero a pesar de ser muy pesimista, entonces se tomaría de lo más bajo, entonces elige el más grandecito, ¿sí? Como el valor máximo. Vamos a mirarlo con un ejemplo para que veamos entonces como la aplicación. Entonces yo voy a saltar aquí un momento para un ejemplo que tengo acá. Listo. Y ese ejemplo se voy a llevar entonces aquí a la pizarra. Un momentico porque lo coloqué mal. Lo sobrepuse. Listo, entonces les decía, vamos a tomar entonces lo que es el criterio pesimista, ¿cierto? Listo, entonces en el criterio pesimista les indicaba yo, de aquí vamos a tomar lo más bajo, y entre lo más bajo lo más altico. Entonces vamos a mirar primero pues como el ejemplo. Entonces dice aquí, una empresa de productos lácteos desea conocer las preferencias del consumo en compras de 4 de sus productos habituales en 4 zonas del país, que son Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Santa Marta. Para lo cual desea medir el comportamiento de las ventas en miles de pesos de sus productos. La información está dada entonces a continuación. Y mira, aquí tenemos entonces 4 zonas, ¿cierto? Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Santa Marta, y los 4 productos que vende esta empresa entonces son leche semidescremada, leche entera, leche descremada, leche con sabores. Entonces dice aquí, por ejemplo, voy a leer aquí ese valor 600. ¿Qué quiere decir eso? Que 600 miles, 600.000 pesos, ¿sí? Vende entonces leche semidescremada en Antioquia, ¿cierto? Y así se leería pues como cada uno de esos valores. Entonces, para toma de decisiones de criterio pesimista, entonces aquí establece lo siguiente: usted tome entonces sus variables. En ese caso nuestras variables son los productos entonces que usted está vendiendo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, los 3 derivados pues aquí de la leche, las 4 presentaciones, ¿sí? Y de aquí entonces usted va a tomar el valor más bajo para cada uno. Entonces, por ejemplo, para la leche semidescremada, ¿cierto? Si miramos entonces nuestra tablita, la leche semidescremada, entonces el valor más bajo es 400. ¿Sí? Para la leche entera, el valor más bajo entonces es 1200. Para la leche descremada, el valor más bajo entonces es 380, ¿cierto? Y la leche con sabores, lo más bajo entonces 350, que se repite, ¿no? Independientemente de que se repitan, pues los valores son los mismos, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es 350, porque aquí no nos preguntan por en qué zona es que usted lo va a aplicar, no, sino el valor, ¿sí? Y entonces el criterio pesimista lo lleva entonces a pensar que la decisión, ¿cierto?, más óptima, ¿sí?, ¿cuál sería aquí en ese caso? ¿Cuál sería la decisión más óptima? Dejar de vender en la zona o vender más. Listo. Entonces mira aquí lo que nos plantea el criterio. Vamos a mirar aquí. Vamos a volver aquí un el criterio. Dice, ¿cuál es el procedimiento? Estoy viendo acá. ¿Cuál es el procedimiento? Dice, escribe el número mínimo de cada fila de cada acción, ¿cierto? El número mínimo. Dice,
ya nosotros identificamos las 4 variables que son entonces los tipos de leche, ¿cierto? Entonces a cada una escribimos el mínimo mínimo de cada acción. Se elige entonces el número máximo, ¿sí? Y se realiza entonces esta acción. Ahora sí, si nos vamos entonces a nuestro enunciado, lo que nos están diciendo aquí es: para lo cual se desea medir el comportamiento de las ventas de miles de pesos de sus productos. La información está dada a continuación. Una empresa de lácteos desea conocer las preferencias del consumidor en compras de 4 de sus productos. Entonces, por ejemplo, leche semidescremada, lo más bajo que le compran, por ejemplo, son 400.000 unidades. Bueno, en términos de unidades, que esas son unidades, miles de pesos, 400.000 pesos. La leche entera, entonces son 1.200.000. Leche descremada, 380.000, que es lo más bajo. Leche con sabor, 350.000. Pero de esto, por ejemplo, como se va a tomar una decisión, pero una decisión bajo un criterio pesimista, entonces se dice que estos son los más bajos. De los más bajos, entonces voy a escoger el mejorcito. Entonces el mejorcito sería entonces la leche. Profesor, cuando ahí habla de las ventas en miles de pesos, quiere decir que el total, o sea, el total es que el total de todas las ventas, o sea, de todas las leches semidescremadas que se vendieron 400. ¿Así es la cosa? No, o sea, para cada zona. Por ejemplo, si usted, cuando están aquí en unidades, por ejemplo, de miles, usted tendría que leer, por ejemplo, aquí 500, eso es 500.000, ¿sí? Miles de pesos, o 500.000 pesos, que se leería de esa manera. Pero este valor de 500 que estoy enseñando aquí en ese momento corresponde a la zona, solamente a la zona 4. ¿Sí? Solamente corresponde a la zona 4. O sea, leche semidescremada vendida, por ejemplo, en ese caso en Santa Marta. ¿Sí? O sea, se puede decir que la venta que tiene. La venta que tiene en esa ciudad, ¿sí? O en ese departamento. Eso es. Entonces, les decía, de aquí se tomaría, o sea, para cada uno de los criterios, entonces se tomaría el más bajo, y entre los más bajos entonces se toma el más alto. Entonces quería decir aquí entonces que la decisión a tomarse sería entonces vender leche entera, porque tiene entonces una venta de 1.200.000 pesos, ¿sí? Bajo el criterio pues pesimista, ¿sí? Bajo el criterio pesimista. Cada uno de los criterios que vamos a analizar tiene, por ejemplo, como algunas preferencias pues como para abordarse. Lo que yo les decía, pues como algunos métodos o algunos algoritmos pues para hacer. Cuando hablo de algoritmo es como algún paso a paso, ¿sí? Un paso a paso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿En ese? Sí, porque Ok. Sí, profesor. Muy bien, listo. Entonces vamos a avanzar a otro criterio para toma de decisiones. Un momentico aquí, que es que coloqué un vaso con agua y sudó, y entonces me cayó agua casi que en el teclado. Listo, sigamos. El otro criterio entonces es el criterio optimista. Mira que aquí estos dos primeros criterios son criterios pues como de extremos. O sea, usted siempre le va muy mal, siempre me pasan las cosas malas a mí, por eso es que yo no prospero, por eso es que a mí no me va bien, por eso es que no, es el pesimista, ¿cierto? Y el otro extremo entonces está el criterio del optimista. También es un criterio pues que se llama también criterio agresivo, porque se dice entonces que siempre me sucede a mí lo mejor, ¿sí? Siempre me sucede a mí lo mejor. Entonces, en ese caso, ¿qué es para la toma de decisiones? Entonces, ¿qué hacemos? Este procedimiento, este algoritmo. Escribimos el número máximo de cada fila de acción, ¿cierto? O sea, de las acciones o de los valores que estamos analizando allá, por fila entonces escogemos el mayor. es lo mismo, pero a diferencia es que se va a coger el valor máximo. Valor máximo. Entre los máximos se elige entonces el número máximo, o sea, el más grande, y se realizaría entonces esta acción. ¿Sí? Vamos a mirarlo entonces. Bueno, listo, yo creo que aquí acción, entonces sería leche entera.
optimista. Listo, entonces en ese criterio, mire lo que nos vamos a hacer. Vamos a tomar otra vez aquí para no tener que escribirlos. Entonces listo, tenemos entonces para la leche semidescremada el valor más alto sería entonces 600, ¿cierto? Listo, el valor más alto para la leche entera 1500. Leche descremada, el más alto, 500 en la zona 3. Y leche con sabores, el más alto, entonces también es 500 en la zona 1. Listo. Entonces, teniendo eso, miramos entonces que de estos que son los valores más altos para cada uno entonces de nuestros productos lácteos, entonces uno escogería entonces el más alto. Y tenemos entonces aquí una coincidencia pues con respecto a el pesimista, que corresponde entonces a leche entera, ¿cierto? Entonces la acción en este caso vuelve a ser leche entera. ¿Sí? A la decisión que nos piden entonces que conocer aquí cuál es la preferencia, entonces uno dice, la preferencia, si pienso de forma optimista, la preferencia entonces es la leche entera. Si pienso de pronto de forma optimista, entonces la preferencia, que es lo que me están viendo acá, entonces es la leche entera. Bueno, si nos vamos solamente de extremo a extremo, si vemos que esto nos coincide, entonces dice eso, sea que me vaya bien en las ventas, o sea que me vaya mal en las ventas, pues la leche entera es la que más se vende, según entonces visto los criterios de esta manera, ¿cierto? Pero recuerden entonces que lo decía ahorita, que estos dos criterios se van entonces como a los extremos, ¿sí? Y no se tomaría entonces puntos de intermedio, o no serían pues como otros factores que pueden estar asociados a la preferencia, por ejemplo, del producto. Listo. ¿Hasta allí preguntas en ese? No, profe. Vamos bien. Listo, entonces vamos a hacer aquí un momento lo siguiente. Quiero que vayamos analizando enseguida ese ejercicio. Ustedes allá me van a colaborar, porque la idea es que ese para que usted lo haga. Listo, entonces aquí dice es para ese enunciado. Si ese es el de transiciones, no, es el ejercicio 3, qué pena. Ese es el primero. Entonces ese ejercicio dice acá lo siguiente: la compañía ABC o ABC ha desarrollado una nueva línea de productos. La administración desea decidir una estrategia de marketing y producción adecuada. Se consideran tres estrategias, las cuales denominaremos A, agresiva; B, básica; C, precavida. Las condiciones del mercado del mercado bajo estudio se denominan entonces mediante S, que es un mercado fuerte, o W, que es un mercado débil. Las mejores estimaciones de la administración para cada caso se muestran entonces en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos las tres decisiones, ¿cierto? Las estrategias de estrategia entonces agresiva, básica, precavida, y aquí los estados entonces que tenemos básicamente entonces son fuerte y débil, ¿sí? Bueno, por acá también nos dice: además, la administración también estima que las probabilidades de que el mercado sea fuerte o débil son del 0.45 y del 0.55 respectivamente, ¿cierto? Eso es para un método que vamos a aplicar ahorita. Entonces dice aquí, aplicar todos los criterios, pesimista, optimista. Bueno, aquí no hablan de Hurwitz, mínimo arrepentimiento, que lo vamos a ver enseguida, para la toma de decisiones, y establezca para cada caso cuál es la mejor decisión. Como hemos visto solamente esos dos, pesimista y optimista, ¿cuál sería entonces aquí la mejor decisión si tomamos el criterio pesimista? ¿Cuál sería la mejor decisión si tomamos el criterio optimista? Es de lo que acabamos de hacer con el ejemplo, aplicarlo entonces a este ejercicio. Les doy entonces 2 minutos, 3 minutos para que lo
Piensen y así me dicen entonces como las respuestas. Listo. Identificar entonces cuál sería para la decisión para que te Ya va, profesor, ya va, ya va. Ah, tranquilos.
quieran, los escucho. Bueno, yo aquí puse unos valores, vamos a ver, no sé qué. Sí, Bueno, con respecto al ejemplo que, como que puso usted allá, sí, claro. bueno, bueno, los valores de A, B y C, bueno, del criterio pesimista, en A tengo -8, en B 7 y en C 5. Y que hay que coger de mayor valor, ¿verdad? Bueno, Sí, señor. entonces voy a coger el 7. Y en el criterio optimista, en A, B y C, en A puse 30, en B 20 y en C 15, y ahí hay que coger el de menor valor, entonces el 15. Entonces tengo como resultado en el criterio pesimista, la acción es B7 y en el criterio optimista la acción es C15. Listo. Yo fui marcando aquí como lo que se me estaba indicando. Entonces, sería eso. Entonces, en la parte del criterio pesimista, entonces la opción que tomó el compañero fue 7 y en el optimista, entonces la decisión fue entonces 15. O sea, eh, siendo pesimista, entonces sería una, sí, una estrategia básica, ¿cierto? Una estrategia básica con un estudio de mercado entonces débil. Se llamaría pues eso. Esa es básica con mercado entonces débil. Y siendo optimista, entonces tomaría una estrategia precavida, ¿cierto? Con una naturaleza entonces también débil. ¿Coinciden los demás en esas decisiones que tiene el compañero o alguien tiene algo diferente? Profe, yo tengo una duda. Ese negativo, ese 8 no debería ser positivo, ¿no? ¿O qué quiere decir eso? Sí, bueno, aquí de pronto podríamos tomarlo como lo que parece una naturaleza fuerte Sí, débil. porque aquí, Sí, porque sí, ahí me es están positivo. dando, sí, porque ahí me están dando un valor negativo. Bueno, yo lo que veo aquí que nos dan un valor fuerte que dicen que por 0,45 y un 0,55 respectivamente. Yo lo que hice fue que multipliqué lo que es el 30, que es la S, que quiere decir Z. que es el valor fuerte, más, más el el 8, que es la, ¿cómo se llama? El débil, que es la W. Sí, señor. Entonces esos valores los sumo. Que eso fue lo que hice con cada uno, tanto con el A, el B y el C. Al Ya. final me dio 9,10, 12,85 y la C 10,5. Y eligiendo el valor óptimo aquí, o sea, el optimista, yo digo que sería el 12,85, que es el máximo que hay. Ah, Y el, listo, bueno. y el pesimista es el 9,10. Por eso Sí, Sí, señor. Escucha al compañero que dice. yo como es, bueno, o sea, yo tomé ese -8 como un valor menor ya, porque, o sea, Sí, claro, igual es menor. menos Sea 8 ocho. o sea 8 es menor que pues que 30. Qué pena si te interrumpí. Sí, sigue. No, no, no. Sí, sí, que no, no, que ahora, como usted dijo que no, que es positivo, pero bueno, como en un menos ahí, pues yo lo tomé como un valor menor ya. Ah, sí, claro. Bien, entonces miremos aquí. Sí, bueno, asumamos. pues Sí, yo dígame. no sé si se alcanza a ver, pero yo creo que ahí está. No sé.
los valores. No, pero no sé si será así. Pues. Un momento, ¿estás apretando pantalla? ¿Estás compartiendo? No, estoy mostrando el cuadro, pero veo que se ve como al revés, no sé. Entonces no, Ya. por el gusto mostrar. Listo. La forma como lo hice. Listo, sí. No, pero yo te entendí lo que estabas haciendo. Ok. Lo asumo así. O sea, se colocó entonces 30 por 0.45, ¿cierto? Sí, Más ujú. 8 por 0.55. Así es. ¿Y eso te Sí, dio sí, cuánto? así se con 9,10. Ok, 9,10. Listo. Y así sí se para los demás. Sí. Bien. Pero este criterio que estás aplicando aquí todavía no lo habíamos visto, porque recuerden que vimos el criterio optimista, criterio pesimista, ¿cierto? Pero Ese, eso es un criterio. ese es un criterio, sí señor, ese es un criterio, se adelantó. Eso que usted acaba de explicarnos aquí esta parte, se llama entonces el criterio de Hurwitz, ¿sí? Pero si vamos a quitar el criterio pesimista, sería entonces lo que hizo el compañero. Buscamos entonces de cada uno de las decisiones que vamos a tomar, ¿cierto? De cada una de las estrategias, por ejemplo, en ese caso, tomamos entonces el valor más bajo, efectivamente. Si es pesimista, entonces daríamos 8, ¿cierto? Que es un valor más bajo acá, o 8 o menos 8. Para la básica, entonces tomaríamos 7. Y para la precavida, entonces tomaríamos 5. Asumiendo entonces ese menos 8 tal como está aquí, ¿cierto? Entonces tomamos el valor más alto, y el valor más alto en ese caso sería entonces 7, tomando ese menos 8. Listo. Ahora, para el otro criterio, que es el criterio optimista, entonces aquí en el optimista recordemos entonces que todo lo mejor me pasa a mí. Entonces, como todo lo mejor me pasa a mí, entonces yo tomaría entonces los valores más altos, pero está dentro de ese más alto. Entonces tengo aquí que para agresiva entonces sería 30, para la básica entonces sería 20, y para la de precavida sería entonces 15. Pero de aquí, de estos, de los más altos, ¿cuál tomo? ¿El más alto de ellos o el más bajo de ellos? Siendo un criterio optimista. Con rojo he señalado los criterios entonces, las acciones que se estarían analizando. Pero de ellos entonces la pregunta sería, ¿cuál tomo? ¿El más alto o el más bajo? ¿Sí? El más alto, ¿no? Es correcto, exacto. Si como se dice que ese es todo lo bueno me pasa a mí, entonces de los más altos, entonces yo tomo el máximo, ¿cierto? De estos más altos, entonces yo tomaría entonces el máximo. ¿Sí? Y el máximo en ese caso sería entonces el 30, no el 15, que el compañero le cuenta aquí sí una interpretación aquí errada. Entonces no sería el 15, ¿cierto? Sino que tomaría entonces el 30. Entonces en ese sentido, aquí entonces sería para este 30, que equivaldría entonces a una S, por ejemplo, sería entonces a una débil, ¿sí? Y ese sería entonces para fuerte. ¿Qué diría? ¿Qué entendería entonces uno aquí? Listo, entonces vamos a tomar entonces una estrategia básica, ¿cierto? Con un índice de mercado entonces débil. Y este 30 entonces indicaría sería una estrategia agresiva con un índice de mercado fuerte. ¿Sí? Esa sería esa parte. Listo. Hasta ahí vamos bien entonces con esos dos, ¿cierto? Lo que es el pesimista y el optimista. Sí, hasta ahí vamos bien, o hay todavía dudas, alguna pregunta. No, pero No, sí. sí. Listo, bien. Eso. La idea era esa, que comprendiésemos, por ejemplo, cuál es el criterio, por ejemplo, que uno puede utilizar para resolver, por ejemplo, situaciones como esas. Ahora sí, vamos entonces a mirar. Un momento que yo borro todo eso porque es que esta pizarra me deja todavía los rayones. A mirar entonces otro criterio. Este es el criterio que vamos a utilizar entonces, o que vamos a analizar hoy, se llama entonces así, índice de Hurwitz. ¿Sí? Este índice de Hurwitz entonces dice que es un criterio ni demasiado optimista ni demasiado pesimista, es un criterio entonces que está como ponderado, promediado. ¿Sí? Entonces el procedimiento sería el siguiente:
siempre vamos entonces a tener a elegir dos valores, un valor pues infinito que está entre 0 y 1. Recordemos que entre 0 y 1 entonces hay infinitos valores. Entonces vamos a tomar entonces un promedio pues como una probabilidad de ocurrencia pues de cada uno de ellos, que es entre 0 y 1. Elegimos el beneficio más alto y el beneficio más bajo para cada acción, ¿sí? Multiplicamos el beneficio más alto en el sentido de las filas por ese valor pues que hemos tomado nosotros entre 0 y 1, y el más bajo por 1 menos infinito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es como para completar el 1, ¿cierto? O sea, si yo tengo entonces aquí, por ejemplo, he tomado 0.5, entonces, perdón, 0.6, supongamos que he tomado 0.6, entonces 1 menos 0.6, ¿cuánto me va a dar? 0.4. Y mire que la suma de los dos me va a dar entonces el 1, que equivaldría pues como al 100% de todo lo que se esté analizando allí, ¿sí? Entonces multiplicamos. Y luego dice, opte por el curso de la acción de la suma más alta, ¿sí? Opte por el curso de la acción de la suma más alta. Entonces vamos a hacerlo para el ejercicio que estamos nosotros analizando, el de las leches, ¿cierto? Y luego nos vamos entonces allá al ejemplo que estamos desarrollando. Sí, señor. Bien, hay algo que no he entendido. Bueno, me enredé. Bueno, criterio pesimista se cogen. No, déjelo allá en el otro, Aquí. En el ejemplo, no quiero ver concepto, quiero eso. En el criterio pesimista, bueno, con respecto a este ejemplo, en el criterio pesimista voy a coger donde está la tabla los valores menores. Sí, señor. ¿Verdad? Todos los más. Listo, los coloco al lado. Cuando venga acá, voy a coger el mayor. Exacto. De estos que estoy señalando en ese momento, Bueno, escoge el mayor. ajá. Bueno, en el criterio optimista, con respecto a esa tabla, voy a colocar los de mayor valor, los bajos. Y cuando esté acá abajo, voy a coger también el mismo mayor. El mayor. O sea, el mayor de los valores que saqué ahí. Sí, señor, correcto. Bueno, ahora sí. Ok. Listo. Ahora entonces, para el método de Hurwitz, entonces les decía aquí que necesitamos nosotros, entonces vamos a tomarnos otra vez nuestra tabla. Listo, entonces vamos a construir aquí nosotros una tablita. Esa tablita entonces va a tener la siguiente. Vamos a tener entonces a encontrarnos con, necesitamos entonces 4 columnas aquí. Voy a mover un poquito aquí la pantalla, centralizarla más. Listo, entonces en ese sentido, para ese criterio entonces nos dice lo siguiente: tome entonces un porcentaje, ¿sí? Tomemos entonces un porcentaje. Aquí por ejemplo vamos a colocarle que para nuestro caso el infinito entonces va a ser 0.6, por ejemplo, ¿sí? Lo estoy tomando de forma arbitraria, ¿cierto? 0.6. Y entonces en ese sentido sería 1 menos infinito, entonces va a ser igual a 0.4, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Mire que simplemente yo tomé, pues este porcentaje, aquí lo estoy tomando de forma arbitraria. En los enunciados yo se los voy a determinar, ¿cierto? Se los voy a determinar. Listo. Y aquí vamos a colocar la suma. O sea, lo que va haciendo ahí, o sea, lo que hizo ahí fue restar. Correcto, exacto. El 1 menos infinito, entonces se hace la resta de esto. Sería 1 menos 0.6, ¿cuánto me va a dar? 0.4. ¿Por qué? Porque eso me va a equivaler entonces como al 100%. O sea, 0.6 más 0.4 me va a dar 1. Que equivale pues como al 100% en términos de porcentaje. Bien, ahora sí entonces, ¿qué hacemos aquí? Para cada una de las decisiones que tengo que tomar, entonces busco
el valor más alto y el valor más bajo. El valor más alto entonces lo pongo entonces aquí a 0.6, el más bajo entonces lo pongo entonces aquí a 0.4. Por eso dice allí que no es un criterio que es ni pesimista ni optimista, es un criterio pues, que está como en intermedio. Entonces sabemos entonces que para la leche semidescremada el más alto es de 600, ¿cierto? Lo estoy viendo aquí en la tabla. Valor más alto 600 y el más bajo 400. Pues igual ya lo tenemos también aquí identificado, ¿cierto? Entonces el más bajo sería entonces 400. Listo. En la siguiente tablita, entonces para la leche entera, entonces el más alto 1500 y el más bajo 1200, ¿cierto? Ahora para leche descremada, entonces tenemos más alto 500 y más bajo 380. Y para leche con sabores, entonces el más alto es 500, el más bajo es 350. Listo. Ahora sí, entonces vamos a hacer la suma. Yo voy a borrar esto aquí un momento porque quiero mostrar lo siguiente. Esa es como la operación pues, que voy a desarrollar. Una disculpa que si eso de pronto no está como para hacer tablas, pero entonces lo voy a explicar. Y aquí entonces en esa línea que estoy considerando aquí, en estas filas, donde va a ser lo que vamos a hacer nosotros es escribir la operación. ¿Sí? Entonces vamos entonces a hacer lo siguiente. Sería 600, ¿sí?, por 0.6 más 400 por 0.4. Abajo entonces será algo análogo, 500 por 0.6 más 1200 por 0.4. 500 más 0.6 más 380 por 0.4. 500, aquí coloco más, es por 0.6 más 380 por 0.4. Listo, me colaboran por favor ustedes allá cuánto darían esos resultados. El primero cuánto nos daría. Este de aquí que es 600 por 0.6 más 400 por 0.4. El primero da 520. Ok. 520. El segundo. Cuatro. 1380. Listo. 1380. Y el tercero. 500 por 0.6. 444. 360 por 0.4. ¿Sí? ¿Coincide? 444. Sí, correcto. Ok. Listo. Y el último. Da lo mismo. Ah, yo aquí me equivoqué. Espera un momentico. Mire aquí el error que yo coloqué. 500, Sí, es 500 y con 350 que dividí 380. La inversa.
es 350. Entonces 500 por 0.6 más 350 por 0.4. Entonces, ¿cuánto sería? 440. 440. Listo. Y miren entonces que el criterio nos dice entonces que de ese cuál tomaríamos, o sea, cuál sería la decisión a tomar. El método de Hurwitz. Mira aquí. Dice entonces, opte por el curso de la acción de la suma más alta, ¿cierto? La suma más alta. Entonces, si miramos acá, la suma más alta entonces vuelve a ser leche entera, ¿cierto? Entonces esa sería la acción que se tomaría. Profe, una preguntita. Sí, señor. Siempre se va a poner el valor que nos dio la opción optimista adelante y la opción pesimista atrás. O sea, de primer valor siempre se va a poner la opción que nos da el valor. Eso depende de si qué nos pide, dar valor optimista o pesimista. Exacto, sí. Yo creo que ya te entiendo la pregunta y es por esto, ¿cierto? Por lo que tenemos acá en el ejemplo. Que acá nos dice entonces, dice, la administración también estima que las probabilidades de mercado sean fuerte o débil, ¿sí? De que sean fuerte o débil, dice aquí, 0.45 o 0.55 respectivamente. Mire que aquí ya nos las dio pues como al revés, ¿cierto? O sea, dice que la fuerte es 0.45, ¿sí? Y que la débil es 0.55. Entonces aquí no lo especifican, ¿sí? Cuando no nos especifican los dos porcentajes, pues porque posiblemente nos va a pasar eso, que no nos especifican los dos porcentajes, sino que nos dan apenas es con infinito igual a 0.7. Y ustedes ya saben entonces que el 0.3 que haría falta lo colocaría entonces para la más baja. Sí, en ese caso, pues cuando le dan un solo porcentaje, entonces ya asume entonces el otro para la más baja. Profesor, creo que hay como un error, no sé, en la leche descremada aquí en la tabla. Me corrige si estoy mal. 500 por 0.6 Sí, señor. más 380 por 0.4. ¿Cierto? Más 500. Es un gol. Es un gol eso que está ahí, 380, ¿verdad? 380 más 380. Bueno, me da 452. 452, sí. 500 por 0.6 por 0.6 más 380 por 0.4. 452. 452, sí tiene razón. Muy bien. Sí, por eso es bueno que cada uno de ustedes de pronto hagan ya como los cálculos para poder verificar, porque de pronto, pues yo no lo estaba verificando en ese momento, sino que entonces por eso les preguntaba pues de que cuánto les da a cada uno de ustedes. Listo, entonces este es 520. A ver, voy a ir aquí, que no se le bien ese 5. Listo, entonces, pero comprendimos entonces hasta el momento los tres criterios, ¿cierto? Criterio entonces pesimista, optimista y el método de Hurwitz. Mire que el método de Hurwitz, de forma intuitiva, el compañero también lo había aplicado ahorita, pues sacando como unos porcentajes allí, pues fue aplicando los porcentajes, ¿cierto? Buena pregunta la que hace el compañero, es que cuando nos dan entonces los dos valores, como en este caso, ¿cierto? Que nos dan los dos valores, hay que verificar entonces cómo lo están repartiendo, pues que el enunciado nos dice aquí, para un mercado fuerte 0.45 y para un mercado entonces débil 0.55, porque eso es lo que especifica aquí el respectivamente, ¿cierto? Decía yo, si no nos aparece de pronto, si nos aparece apenas un solo valor, un solo porcentaje, entonces se lo aplicamos entonces para la más alta, ¿sí? Y el 1 menos el infinito se lo aplicaríamos entonces para la más baja. Bien, ahora sí entonces podemos aplicarle ese criterio de Hurwitz a ese ejemplo que estamos desarrollando. Sí, vamos tomándose un momentico para que entonces apliquemos ahora sí ese criterio a esa tablita que tenemos entonces aquí.
Asumamos ese 8 positivo, por favor. Vamos a sumar ese 8 positivo. Yo ya lo tengo hecho, bro. Ah, listo. Vamos a esperar a que los compañeros lo hagan y enseguida les comparamos resultados. Entonces, como la S son fuertes, como usted dijo, y la W es débil, Débil. entonces el 0.45 S y el 0.55 va en la W. Sí, señor, correcto. Ok, no, ya terminé. Bien. Listo, entonces, ¿cuánto les quedaría entonces ese? El Clay, ¿verdad? La ve. Ey, ¿por qué me tiras el agua sucia a mí? Eh, Ya, bueno, el la, bueno, yo ya lo había dicho, profe, multipliqué lo que es el S, que es el fuerte, por el 0,5, que es lo que equivale. Entonces, 30 por 0,5 más 8, que es el que está en la W, que es el débil, lo multipliqué 8 por 0,55, que es el valor estimado que dice ahí, que es el débil. 30 por Entonces, 8, 45. Ajá. Y 8 por 0,55. Ajá. Bueno, yo hice aquí
multipliqué y sumé enseguida, me dio 9,10. 9,10. Sí, señor. Listo. El siguiente entonces sería 20 por 0.45. 20 por 0,45 más 7 por 0,55. Y eso daría 12,85. listo. Y el siguiente es 5 5 por 0,45 más 15 por 0,55. Eso es igual a 10,5. listo. Entonces tomando de aquí el valor más alto, entonces tendríamos este, ¿cierto? Entonces, ese sería lo óptimo. Exacto. Entonces la decisión sería entonces una estrategia básica. ¿Sí? Una estrategia entonces básica. Muy bien. Entonces miren que sí. O sea, esa es la forma entonces como se aplicaría pues como el método de Hurwitz. Miren que este método de Hurwitz nos lleva entonces a indicarnos de que no se es tan... Sí, te escucho. Profe, una pregunta. Bueno, yo hice esa cuestión así igual y a mí esos valores no me dio por ningún lado. Bueno, solo me dio el de en medio, pero el primero y el último no me dieron igual. No le corresponde. Y yo estoy sacando la cuenta y no sé, o sea, A mí 30. primero me dio 17,9. es correcto. Bueno, es 30 por correcto. 0.45 más... Bueno, aquí el compañero de pronto tendría que mirar si se está colocando el punto decimal más 0.55. Si efectivamente Ajá. ese valor inicial daría 17.9. Es correcto, es correcto. ¿Lo puedes verificar por favor allá? 17.9. El segundo sí da igual, el segundo sí da así, y el último da 9.5. Bueno, voy a hacer acá 20 por 0.45 más 7 por 0.55. 12.85. Y el segundo te daría 5 por 0.45 más 15 por 0.55. ¿Cuánto le da? 10,5. No, ajá. Sí, sí. A mí me da 10,5. 10,5. Yo, está bien. Exacto. Entonces apenas estaba errado de pronto el primero, ¿no? Sí, bro. Pero entonces Como que eso, bien. Pero bueno, mire que de pronto eso, entonces no ya tomar una decisión errada. Entonces la decisión que sería entonces entonces una estrategia de mercado entonces sería agresiva, porque sería entonces el valor más alto, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces por ahora comprendí entonces lo que es el método pesimista, optimista y el método de Hurwitz, ¿sí? Hasta aquí ya vamos claro. ¿Cómo? O sea, hasta aquí vamos claro entonces con estos tres métodos: pesimista, optimista y el método de Hurwitz. Ah, sí, sí. Sí, 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 bro. bro. Muy bien. Listo, entonces de eso se trata pues como esta materia. Vamos entonces a tener algunos algoritmos, algunos enunciados. Vamos a aplicar entonces estos algoritmos que estamos mirando aquí en ese momento para uno tomar decisión. Y miren que las decisiones se están tomando a partir de la información que se tiene recolectada, ¿cierto? Información que se tiene recolectada. Que puede ser más información, entonces la tabla pues se construye un poco más grande, más amplia, pero siempre hay que tener la información para poder tomar entonces una buena decisión, ¿sí? Para poder tomar una buena decisión. De lo contrario, entonces podríamos nosotros incurrir en supuestos, ¿cierto? En supuestos, y la idea es que no se haga eso. Bien. Listo, entonces nos falta por ahorita para aplicar a ese ejemplo que es el mínimo arrepentimiento, ¿sí? Pero creo que ustedes tienen clase enseguidita, ¿cierto? Tienen clase hasta las 10:15. Sí, profesor, un recesito ahí, bro, lo que nos queda ahí. Exacto, sí señor. Entonces vamos a dejarlo pues hasta acá para que entonces ustedes se cuenten la siguiente clase. Entonces, este material, esa guía que están viendo en este momento, que es la guía número 1, se la voy a colocar enseguida pues allí, les va a aparecer en tarea. Les va a aparecer también en tarea entonces el material que estamos leyendo, que es el módulo de la materia, ¿cierto? También se lo voy a colocar allí.
para que lo puedan entonces descargar y podamos entonces trabajar. Y la próxima tutoría arrancaríamos entonces, pues continuaremos con los otros criterios, porque son alrededor de unos 7-8 criterios que vamos a analizar y hacer varios ejemplos entonces con ellos. Bueno, caballeros, muchas gracias entonces por la asistencia. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Bueno, listo, profesor. Bueno, profe, igualmente. Bien, Bueno, profe, gracias. con gusto, que esté muy bien.